tercer video y vamos a estar hablando sobre cómo podemos hacer preguntas poderosas. Preguntas que nos van a llevar a una instancia de reflexión, una instancia de compromiso. Y antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, me gustaría repasar qué es lo que hemos estado viendo en estos dos videos anteriores. Recuerden, en el primero estuvimos viendo cuáles son los estilos de liderazgo, cuál es la propuesta que traemos desde el coaching, desde las neurociencias y que creemos que es el más efectivo en seguridad, con un pequeño ejercicio de buena práctica de liderazgo. Para aquellos que todavía no lo hicieron, es un ejercicio exquisito porque ahí hay mucha cabeza y hay mucho estudio de cómo podemos ser conscientes de las buenas prácticas de liderazgo. En el segundo video estuvimos hablando de cómo podemos tener un estilo de comunicación no violenta, asertiva y empática, y también les pusimos un pequeño ejercicio para que ustedes puedan poner en práctica. Y recuerden que todo el conocimiento que no se pone en práctica es conocimiento que se va. Para que quede en nuestra memoria de largo plazo es necesario que practiquemos y practiquemos para poder incorporar la habilidad en forma inconsciente y así poder incrementar nuestro liderazgo. Como les puse en los primeros mails, es muy importante que entiendan que estos son procesos que llevan tiempo, tienen su complejidad, pero son totalmente factibles de poder realizar. Y por último, recordarles que hicimos un pequeño grupo para poder estar comunicados a través del teléfono, un pequeño grupo de WhatsApp para que ustedes se enteren de las novedades. Vamos a hacer algunas encuestas y vamos a ir también transmitiendo los videos por ese medio para que sea de un alcance más directo para aquellos que no les llega su correo o entra como spam. Así que desde ya muchísimas gracias y vamos a estar hablando hoy de cómo podemos lograr o hacer preguntas poderosas. Muchas gracias. Bien, entonces para comenzar a hablar y mencionarles cómo podemos empezar a aplicar preguntas poderosas que generan reflexión y compromiso en los trabajadores, previamente me gustaría compartir primero un concepto que tenemos desde el coaching, que hablamos sobre la escucha. ¿Y cuál es la habilidad de liderazgo que ustedes pueden desarrollar o que pueden empezar a ser conscientes? La escucha es la habilidad que nos va a permitir poder realizar estas preguntas poderosas o estas preguntas reflexivas. Entonces es muy importante que nosotros podamos desarrollarla. Por eso Dios ha sido muy sabio y nos han dado dos oídos y una sola boca. Entonces es muy importante que aprendamos a escuchar. Es una habilidad que muchas veces no la hemos desarrollado porque seguramente ustedes han escuchado que hay muchos cursos de oratoria, pero no hay muchos cursos de cómo poder escuchar. No hay cursos de escuchatoria, por decirlo. Entonces es muy importante que nosotros nos tomemos la instancia en cualquier conversación que queramos realizar con nuestros trabajadores o con nuestros equipos a la escucha. Una escucha activa y una escucha generosa. Una escucha de lo cual tenemos que apagar la radio de todos nuestros pensamientos, de sacar todos los juicios que tenemos sobre una persona y tratar de centrarnos en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, para estar escuchando desde el lugar del trabajador y no desde nuestro propio lugar. Imagínense que si nosotros tenemos un juicio sobre una persona que ha cometido diferentes actos inseguros en forma frecuente y nosotros vamos a conversar con esa persona y le ponemos una etiqueta que diga esta persona no tiene compromiso con la seguridad, ese juicio previo que vamos a hacer nos va a poner en una situación que no vamos a tener una escucha generosa hacia el otro. Entonces, importante para poder generar la escucha es primero estar centrado, poder respirar, dar los tiempos necesarios para que las personas puedan expresar sus necesidades, sus sentimientos, eliminar y barrer con todos los juicios previos que podamos tener sobre esa persona y callar nuestra radio. Cuando ustedes en este momento están escuchando este video, seguramente pueden estar también pensando
en la próxima tarea que tienen que hacer, en la próxima reunión. Están empezando a asociar si les es útil en algún ejercicio práctico que tengan en el campo. Entonces, es muy importante que desarrollemos la escucha para que nuestras preguntas que le vamos a dar a continuación no estén hechas como en forma automática. Yo les voy a compartir un compendio de preguntas específicas que podemos aplicar en seguridad para hacer que los trabajadores reflexionen, para hacer que genere un compromiso y una acción. Pero estas preguntas, si ustedes las aprenden, por decir, de memoria, o las aplican en cualquier circunstancia o cualquier momento, no van a tener el poder que deberían tener. Ahí unan este concepto que le estoy dando ahora del poder de la escucha con el concepto de un líder situacional. El líder situacional que sabe cuándo aplicar un castigo o cuándo aplicar un feedback positivo, ¿no? O cuando puede dejar hacer porque el equipo está autogestionándose, es ahí donde nosotros lo podemos hacer a través de la escucha. Ahora, segundo punto de la escucha antes de entrar en el poder de la pregunta. Es importantísimo empezar a escuchar las palabras, la lingüística de las personas. Podemos también ver la corporalidad de las personas y también empezar a detectar las emociones. Que las emociones ahí donde es verdaderamente un reto y un desafío, porque primero tenemos que poder ser conscientes de nuestras emociones para yo poder ver la emoción en un trabajador, en otra persona. Mientras yo no tenga una inteligencia emocional de cómo me siento, difícilmente tenga la capacidad de observar una emoción en un trabajador. Y esta emoción viene también asociada con la corporalidad. Si ustedes inician una conversación y las palabras del trabajador dice que se encuentra bien, que está buen de ánimo, pero su corporalidad no lo acompaña, como puede ser hombros caídos, mirada hacia abajo, cabizbajo, puede ser que su discurso lingüístico me esté diciendo que se encuentra bien, pero la corporalidad me va a estar indicando que puede haber una emoción que puede afectar, por ejemplo, manejar una grúa, manejar un auto elevador o iniciar un protocolo de seguridad, de bloqueo de energías peligrosas. Porque el estado de ánimo y nuestras emociones influyen en la seguridad y sobre todo en la concentración y atención del tarea. Así que es importante también que cuando hablamos de escucha no es únicamente lo que nosotros escuchamos lingüísticamente, sino también de ver la corporalidad, el tono de voz, la velocidad con que dice las cosas, su mirada. Todo eso nos va a dar una contemplación y un contexto general y poder empezar a interpretar qué es lo que le está pasando a ese trabajador en ese momento. Puede ser que suene para algunas industrias un objetivo muy inalcanzable, pero esto hay que empezar a generar estabilidad de liderazgo para empezar a influenciar positivamente. Recuerden que hay casos y casos que podemos aplicar esta técnica y en otro caso hay un protocolo de seguridad, hay un estándar de seguridad, hay una regla de vida y hay que respetarla bajo cualquier concepto. Eso hay que tenerlo muy claro. Así que luego de haber dicho todo esto, vamos a empezar a ver qué preguntas son no poderosas y qué preguntas son poderosas. Así que acompáñenme para empezar a determinar cómo podemos hacerlo. Vamos a hablar entonces de preguntas no poderosas versus preguntas poderosas. ¿Cómo podemos hacer y seguir teniendo este poder de influenciar positivamente en los trabajadores a través de instancias de reflexión? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes van al campo y observan un puesto de trabajo en el cual un trabajador está utilizando un guante de protección mecánica convencional en vez de un guante de protección anticorte específico para la tarea de riesgo que está realizando, y ustedes observan esa tarea. Van al campo, hacen su saludo, buscan el momento adecuado para poder realizar una intervención que no genere mayores riesgos, y la pregunta que le van a hacer al trabajador
o al líder de esa línea de producción es, ¿por qué no usas el guante de protección anticorte en vez del guante común? Ahora, les voy a replantear la pregunta y le pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos hacer para que esta forma de preguntar genere una instancia de reflexión en el trabajador y no entre en un modo resistencia, que entre en una emoción de miedo que haga que pueda entrar en huida o en parálisis? Y fíjense, si nosotros tuviéramos la posibilidad de cambiar esta pregunta por ¿qué podrías mejorar en tu protección de manos? Para poder generar la instancia de reflexión y ver si ese trabajador se puede dar cuenta de cuál es la oportunidad de mejora que tiene con respecto a lo que es protección de manos. Vamos con otro ejemplo. Vemos un trabajador que incumple un procedimiento y la pregunta es, ¿crees que este procedimiento de trabajo lo estás haciendo bien? En vez de una pregunta que sí empoderaría al trabajador, es, ¿cómo te parece el procedimiento que estás realizando? Fíjense que son pequeños cambios, sutilezas, pero van a hacer y generar una mejor empatía con nuestros trabajadores. Vamos con algunos ejemplos más. ¿Qué te parece si pones la puesta a tierra primero? Y la propuesta es, ¿de qué manera crees que puedes llevar a cabo la tarea? Fíjense en la instancia de reflexión, no estoy siendo tendencioso con mis preguntas, ni la estoy direccionando, sino que estoy dándole la posibilidad de empoderar al trabajador que reflexione, que piense y que él mismo dé las respuestas al caso, en el caso que el trabajador le encontrara. Si no hay, sí podemos entrar y nosotros intervenir como si fuera una pregunta retórica y nosotros mismos poder ayudarle a responder. Vamos con otro ejemplo más. ¿Te gustó el casco que te entregamos? Y la alternativa sería, ¿qué ventaja ves en el casco que estás usando? Vamos por otro más. ¿Estás bien para hacer la tarea hoy? Esta pregunta que va hacia los sentimientos, hacia los estados de ánimos que está la persona, y en vez podríamos preguntar, ¿cómo te sientes para la tarea? Para no inducir a la respuesta si estoy bien. Recuerden que hablamos anteriormente de que en esa instancia nosotros tenemos que observar el lenguaje, la corporalidad y las emociones de esa persona para realmente ver si hay coherencia con la respuesta que me está dando. Acá no es una pregunta, pero sí una frase o un cliché que utilizamos muchas veces que habla, en tu casa te espera tu hijo, tu hija, si supiéramos que tiene hijo, o te espera tu familia. Y fíjense nosotros cómo podríamos utilizar otra pregunta. ¿Qué te inspira a hacer la tarea bajo el protocolo de seguridad? Fíjense cómo podemos ir mejorando esos pequeños detalles. ¿Qué ejemplos de buenas prácticas me puedes mencionar? También puede ser otra alternativa que nosotros podamos generar esa instancia de preguntas que empoderen al trabajador, sabiendo que el trabajador tiene todo el potencial para poder reflexionarlo. Con esto vamos a generar culturas de trabajo seguro, vamos a generar cultura y trabajadores con criterio de poder tomar sus propias decisiones al momento que nosotros no estamos controlando. Así que espero que les sirva estos ejemplos. En el ejercicio práctico le vamos a compartir más preguntas y les vamos a dar algunos ejercicios para que ustedes transformen una pregunta en no poderosa en una pregunta poderosa. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir continuando con la clase de hoy. Otra medida más que también podemos hacer, ¿qué medida de control te gustaría mejorar? Preguntas que están muy buenas para hacerlas en el campo a nuestros trabajadores. Y fíjense que esto puede ser en diferentes instancias y acá sí hay que cuidar también el contexto porque estas tips que le estamos dando o estas estructuras tenemos que evaluar el contexto en el cual la vamos a realizar para que sea realmente seguro, para que haya una buena escucha e interpretación por parte
de la otra parte. Así que muchísimas gracias y ya vamos para la última parte de la clase 2. Bien, ya estamos terminando la tercera clase de este taller virtual y espero que les esté siendo útil. Recuerden, y no me voy a cansar de repetir esto, es que es muy importante empezar a poner a la práctica una vez que yo empiezo a adquirir una nueva teoría, un nuevo conocimiento, que esta práctica va a hacer que con el paso del tiempo este conocimiento se empiece a convertir en una habilidad. En esto que ustedes pueden haber escuchado que es una competencia, que es el saber, que va por un lado, el conocimiento y el saber hacer. Saber llevarlo a la práctica para poder empezar a obtener sus beneficios. Y seguramente que esto que estamos viendo también en seguridad lo van a poder aplicar también en su vida personal, si empiezan a hacer asociaciones de cómo pueden empezar a generar este tipo de conversaciones con sus familiares, con sus hijos, al momento de empezar a generar conversaciones que realmente sean empoderadoras y que nos lleven a un nivel de liderazgo en todo aspecto. Así que muchísimas gracias. Les vamos a estar enviando brevemente la última clase. Hagan los ejercicios. Vamos a activar el grupo de WhatsApp para que empiecen a recibir también por ese medio los videos y los ejercicios y algunos plus y algunas invitaciones que vamos a estar realizando. Así que muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo en el próximo encuentro.